Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a este podcast Destino. En esta tarde tenemos un invitado de lujo, además de gran amigo, excelente persona, excelente tuitero, influencer importante del derecho. En este caso, mi estimado amigo Darío Ángeles desde Monterrey. Un gran privilegio tenerte aquí en nuestro podcast. De hecho, tú arrancas la segunda temporada. La primera temporada fue sobre temas empresariales. Ahora la segunda temporada la vamos a dedicar al tema de justicia y sobre todo justicia digital o justicia electrónica a partir de lo que está pasando en pandemia, ¿no? Entonces, lo que me gustaría es que nos platicaras tu experiencia básicamente respecto de cómo lo estás viendo en el tema del litigio y además lo que sucede concretamente en una ciudad tan importante como Monterrey, que trae su contexto particular y que es totalmente pues distinta aquí en Quintana Roo, que también tenemos de hecho Tribunal de Contencioso Administrativo Local y una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en donde se acaba de abrir el juicio en línea también, que se puede deshogar desde acá. Pero a mí me gustaría que nos platicaras tu experiencia como litigante, porque siempre, ya sabes, ¿no? Los tribunales dicen justicia electrónica al alcance de todos y pareciera ser que es como presento mi demanda y mañana me resuelven. Entonces un poco queremos platicar de eso, que nos compartas un poquito de eso. En realidad, la segunda temporada del podcast va por ahí. Y pues bueno, ya sabes, a mí me gusta que ustedes sean los que platiquen más que yo, que de repente me gana la voz. Entonces, y evidentemente, entra, por favor, que nos ayudes a presentarte. Digo, yo te admiro mucho en todos los sentidos, pero bueno, yo quiero que tú seas quien nos platiques y que la gente que nos esté escuchando y que nos sigue también conozca un poquito más de Darío Ángeles, tanto el abogado, el profesionista, el experto en derecho administrativo, como la persona, ¿no? Entonces, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, hombre, Marcos, muchísimas gracias. La verdad es que feliz de hablar contigo siempre. Y qué pena, o sea, a mí siempre me da un chorro de pena cuando dicen que abogado conocido y famoso. Y digo, no, hombre, acuérdense que la fama en Twitter no es nada. Pero sí, por ahí andamos en Twitter haciendo un poco de ruido, sobre todo para la gente que no está a gusto con lo tradicional. A ver, que cuente algo un poco de mí. Pues yo soy abogado, litigante por completo, en Monterrey. Tengo ya casi 15 años dedicándome única y exclusivamente a administrativo. Hice una maestría en Derecho Administrativo en Buenos Aires, en la Universidad Austral. Y además doy un par de clases en el TEC de Monterrey, donde ya tengo, estoy cumpliendo los 3 años y he estado por ahí en otras universidades. ¿Y qué más? Nada más, digo, en la oficina sí es eso, o sea, solo vemos puro administrativo. Ocasionalmente veremos algún asunto fiscal menor, o sea, temas de impuestos locales y todo, pero de ahí en fuera no metemos mano en lo que no nos toca, no vemos civiles, no vemos divorcios, no vemos nada. Cosa que sí es como curioso en una ciudad en provincia, ¿no? Si le quieres llamar, como que ese tipo de especialización es más propia de la Ciudad de México. Entonces ha sido una experiencia interesante, creo que nos ha acomodado bien acá en la ciudad, porque también hay poca gente que se dedica a administrativo de forma exclusiva. Y ahí estamos haciéndole un poco la lucha, ¿no? Ya aterrizándolo a este tema de la pandemia, sin herir sentimientos de nadie, no, la verdad es que ha sido una cosa, primero, creo que es el tipo de cosas que ves mencionadas en cualquier libro de derecho, o sea, en alguna aparecen obligaciones y luego los administrativistas también por ahí como qué pasa con las facultades de emergencia del Estado y demás. Pero nadie nunca le presta atención porque ¿cuándo te va a pasar algo así, ¿no? O sea, el Consejo Nacional de Salubridad ni siquiera debe estar comentado en los libros. Y es algo que estuvo ahí en la Constitución. Así es. Y entonces yo creo que lo primero que pondría en mente es que no estábamos preparados de ninguna forma para esto. Es como, sabíamos que hay instituciones, sabíamos que hay ciertas medidas, pero
de repente viene el enfrentar una situación así y creo que nos toma fuera de lugar al país entero, pero además a abogados. Y hemos podido ver debates fuertes donde, por ejemplo, el exministro Cosío ha criticado que ciertas decisiones se iban a haber tomado al seno del Consejo y no en Secretaría de Salud, que hay cosas que no se pueden tomar por los estados, el debate sobre si los municipios pueden hacer ciertas cosas. Y de alguna u otra forma, tío, yo partiría de eso. Es como una situación que no estábamos listos para enfrentar y que además pone en duda todas las instituciones tradicionales que tenemos y cómo las venimos ejerciendo. O sea, yo he visto por ahí gente comentar como, es que es inconstitucional que me obliguen a usar cubrebocas. Y a mí me parece tan absurdo, o sea, y me parece absurdo porque sobre todo creo que tiene que ver con que nuestro constitucionalismo tradicional es muy limitado, es muy formal y se piensa en clave de, no, es que debe de haber una ley que autorice a imponer esa medida y entonces cuando la ley lo autorice, entonces quizá me podrían obligar a ponerme un cubrebocas. Si no, es inconstitucional. O sea, es una medida mínima, transitoria, que no restringe las libertades esenciales, o sea, como no hay un derecho a traer la boca descubierta, ¿no? Te lo has visto, ¿no? O sea, ha sido un debate y además o sea, estamos hablando de constitucionalistas importantes, o sea, no es que cualquier persona de la nada salió con, ahí va el amparo contra el cubrebocas, pero hay gente en la academia, gente del Instituto de Investigaciones Jurídicas diciendo que eso es inconstitucional. Y entonces tienes como toda esta estructura jurídica en la que estamos trabajando y tío, o sea, que creo que lo primero es que evidencia la fragilidad de nuestras instituciones y cómo funcionar, ¿no? Y vienen esos primeros 2 meses de la pandemia donde se toman medidas como quizá muy adelantadas, o sea, los primeros en parar actividades fue el Poder Judicial Federal, aún antes de que desde la federación se ordonara la suspensión de ciertas actividades y todo, y entonces es como parece muy acelerado, ¿no? O sea, una medida prudente, obviamente estamos hablando de reducción de contagios y todo, pero como al principio no veíamos hasta dónde iba a llegar esto, y si te acuerdas, la primera suspensión era, si no mal recuerdo, marzo y abril. Así es. Y era como, bueno, vamos a ver qué pasa, y por lo extraordinario podemos parar esto. Y luego se empieza a presentar esto que ya lo aterrizo un poco más a tu pregunta. O sea, bueno, luego de 1 mes y medio parados, pues tenemos problemas, o sea, tenemos casos de gente que, obviamente aquí estoy evadiendo todo lo que tenga que ver con cosas no administrativas, o sea, qué pasa con cuestiones penales que tienen su cosa grave, cuestiones familiares que también tienen su cosa grave, pero bueno, son problemas que no conozco. O que no me atrevería a opinar. Pero llegas aquí administrativo y tienes empresas clausuradas, cuentas congeladas, autorizaciones no otorgadas, cuestiones en juicio. O sea, y entonces resulta que tenemos una serie de cosas que no parecen esenciales, pero la verdad es que sí son necesarias para el funcionamiento de una empresa. Y en ese contexto, pues, una empresa genera empleo y la gente que trabaja para esa empresa vive de eso, y en medio de la pandemia necesitas tener ingresos, y entonces, o sea, no es cierto que no sean cosas graves. Igual, insisto, no es lo mismo que estar en la cárcel, no es lo mismo que estar en un tema de situación de violencia familiar, pero tampoco son cosas menores. Sí, ahora yo retomar aquí de esto que dices, Dario, algo que a mí me pareció, pues incluso yo utilizar la palabra un insulto, un atentado a la inteligencia, porque cuando vemos cuando salen estos decretos donde se empieza a delimitar qué actividades son esenciales y no esenciales, y veíamos que justamente la administración de justicia pues se clasificó como esencial. Y en mi parte profesional, que es el derecho fiscal, empezamos a ver cómo
los empresarios esperábamos que hubiese justamente un alto, ¿no? Es decir, el SAT nos dará un poco de tregua, y no, o sea, el SAT nunca se detuvo. De hecho, para mí empezó a ser muy, muy chistoso que decía aquí el gobierno del estado que había suspensión de actividades en todas las actividades que tenían que ver con recaudación estatal, excepto los que tuviesen que ver con impuestos federales, ¿no? Y entonces las auditorías, las visitas domiciliares esas continuaron y tú volteabas a ver al tribunal y el tribunal en ese momento parecía ser que estaba descansando. O sea, decías, ¿qué onda, no? O sea, ¿dónde está este tema de la impartición de justicia? La incertidumbre, el saber que la autoridad fiscal viene sobre ti o sobre los contribuyentes de manera imparable y con todos los actos que eso pudo haber generado, ¿no? Malas notificaciones, auditorías que continuaron sin respetar ciertas formalidades y un tribunal que se supone que era el que te debería de estar ahí atento para defenderte o para darte algunas medidas de consuelo, por lo menos, pues está cerrado, ¿no? Y entonces es ahí en donde en lo particular digo, bueno, pues ¿qué no se supone que es una actividad esencial y por qué están cerrados, ¿no? Y cerrados bajo un tema estricto de simplemente cerramos, ¿no? Y es ahí Claro. donde empieza a ver y que a mi consideración fue una respuesta lenta, tardía en la implementación de medidas ya enfocadas a la justicia digital, ¿no? Que es por ahí donde yo empiezo a ver qué hay, ¿no? ¿Qué está pasando y hacia dónde vamos? Oye, si quieres, o sea, ahora hablamos un poco de las medidas, pero yo te cuento y que yo casi no veo cosas de impuestos, pero en diciembre me habla un cuate y me dice, oye, es que tengo un problema con un cliente que le estoy peleando una multa administrativa y justo creo que 14, 15 de diciembre o 13, 14 de diciembre le congelan las cuentas, la Secretaría Local, la de Finanzas Local, que salía de vacaciones, o sea, tipo, si esto fue martes, miércoles, salía de vacaciones el viernes y justo coincidió con la nueva suspensión de plazos en el Poder Judicial Federal el lunes y Tribunal Federal de Justicia Administrativa había salido de vacaciones el 14, el lunes. Entonces me lo dejaron con las cuentas congeladas el 15 de diciembre. Promuevo el amparo, alegando caso urgente, y nada, o sea, nos tardamos hasta enero para que se admitiera, y en enero me negaron la suspensión, y luego, o sea, estamos acabando enero y lo tengo con las cuentas congeladas. Un asunto que no tendría ningún problema en situaciones ordinarias. El contexto en el que nos encontramos, o sea, simplemente falla, y es eso, es una persona que de repente te quedaste sin dinero para, pues, olvídate, para los gastos, para pagar a los empleados. Entonces, pedir un crédito o algo, pues tampoco es parte de las soluciones en esto, ¿no? Así es, así es. Pero bueno, ese sería como el contexto. Entonces, tanto lo que pasó en marzo, abril, y empiezan a venir todos los acuerdos de apertura, ¿no? Ahí yo creo que viene el segundo, ¿cómo le llamaremos? Desfase siguiente en el sentido bueno, estamos listos para lo digital y la verdad es que Poder Judicial Federal lo primero que tuvo, me parece, es falta de capacidad para esto, ¿no? Es como tenía el sistema funciona. He visto por ahí algunas quejas, pero creo que van más a lo técnico, son cosas que yo no entiendo, pero me parece como usuario que el sistema es funcional. Pero empieza a haber problemas con la página que no soporta la cantidad de actividad que se estaba planteando, problemas de que al final del día requiere una gran cantidad de información escaneada y para eso se requiere gente que esté en los tribunales escaneando, y entonces como los tribunales no están trabajando por completo, pues no hay gente escaneando y entonces tienen los expedientes incompletos, y entonces
Empiezas a tramitar en línea y primer problema, te dan vista de un informe y el informe no está ahí y no lo puedes ir a consultar. Y empiezan a acumularse cosas, o sea, uno quizá de los graves errores de esto, o sea, es un error quizá no imputable al Consejo de la Judicatura Federal, sino al diseño de la ley de amparo, pero en términos de los acuerdos actuales, pues sobre todo cuando están en suspensión, como ahorita estamos en Nuevo León, Ciudad de México, Jalisco y no sé qué otros estados se encuentran en rojo, es que técnicamente solo asuntos urgentes. Y entramos con el debate de lo que comentabas ahorita, ¿no? O sea, ¿cuándo es urgente y en qué sentido? Fuertes interpretaciones de los juzgados muy limitativas en ese sentido. Es como, no, es que esto no es urgente y bye. Y se queda ahí a la espera. Pero bueno, todo parecía, y aquí es donde Saldívar ha hecho mucho énfasis en esto, es como la justicia de que no se detuvo porque seguimos funcionando en línea. Está bien, estaban las herramientas, pero del diseño de las herramientas a la ejecución de las mismas hay un gran paso que es el que parece ser que no traen a la vista, ¿no? Como, bueno, sí, seguimos tramitando todo lo que está en línea, pero, y ahí en la ejecución viene esto, ¿no? Para que se tramite en línea, se requiere que absolutamente todas las partes estén habilitadas en línea. ¿Qué fue lo primero que pasó? Las autoridades. No tengo posibilidad de tramitar en línea. Sí, Acá, en Nuevo León, el Congreso del Estado, que no, o sea, puro físico. El Congreso del Estado de Nuevo León, o sea, esto no es un municipio en medio de la sierra con bajos recursos. Así es, así es. ¿No? Aquí en Quintana Roo hubo todo un mes, un lapso de tiempo interesante en discutiendo entre los propios legisladores si cerraban o más bien si abrían o no el Congreso, ¿no? Es más, ni siquiera un tema de vamos a legislar a distancia, ¿no? Está cerrado el Congreso y en consecuencia, pues, como si no pasara nada, ¿no? Todo puede esperar. Entonces, yo lo que veo es una terrible desincronización todo fuera de su lugar, ¿no? Y yo lo traslado un poco más al tema del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que ya tenía juicio en línea desde hace varios años. De hecho, hay una sala especializada, pero a mí lo que me sorprende es ver que eso tampoco funcionó. O sea, yo como mido el alcance en el tema de la justicia es qué tan rápido me emiten mi sentencia, ¿no? De nada servirá que me la emitan muy bonito, que gane el asunto si finalmente ya pasaron 3 años, perdón, o 2 años, y en donde en materia fiscal, pues mientras más tiempo tarde y si es en beneficio de la autoridad, pues bien, ¿no? Hay una ganancia importante, pero el justiciable, que es el que acude realmente al tribunal, pues no pasa nada, ¿no? Y que además aquí se empiezan, desde mi perspectiva, a abrir muchas, yo le llamaría el mercado negro legal. Y lo llevo, por ejemplo, ya en la actividad diaria, lo sacaré un poco del derecho administrativo, derecho fiscal, al derecho laboral, en donde ahora como patrón sí te queda muy fácil la opción de decirle al trabajador, pues mira, las juntas están cerradas, tienes que irte o tenemos que llegar, y entonces hay esto, ¿quieres o no? Y si quieres irte a pelear, pues ahí nos vemos en 3, 4 años, cuando sabes que a lo mejor cuando se reabran las juntas, la empresa ya cerró o ya no está o ya se cambió la razón social, y entonces se empieza a dar toda esta serie yo por eso lo denomino con el mercado negro legal, de cómo nos arreglamos fuera de ley, porque finalmente el aparato de administración de justicia pues no está operando, ¿no? Y aquí yo lo llevaría ahora ya un poco, regresando un poco totalmente a tu tema. ¿Qué pasa, por ejemplo, en tu experiencia ahora con todas estas cuestiones que tienen términos, ¿no? Concesiones, permisos, autorizaciones, que finalmente estaban limitadas a ciertos plazos, llega, se actualiza ese momento, y luego qué pasa si no me la renuevan, si estoy cumpliendo los requisitos y parece que está todo dormido. ¿Qué pasa, no? ¿A dónde voy? Fíjate que, digo, qué buena pregunta, ha sido todo un tema. Acá, algo que hay mucho son licencias de construcción, ¿no? Y están sometidas a un plazo para su ejercicio, regularmente 2 o 3 años, dependiendo. Y sí, o sea, lo que empezó a pasar es que
clientes cuya fecha de vencimiento se dio en medio de la suspensión de labores o que se dio octubre, noviembre del año pasado, en medio de los momentos en los que no se consideraba actividad esencial y estaban parados, ¿no? Y entonces venían las preguntas de qué hago, cuándo renuevo, y obviamente la gente que simple y sencillamente llegó el día y no habían ingresado nada. Casi no hemos tenido problemas porque de alguna u otra forma la mayoría de las autoridades han sido muy sensibles a esto, o sea, y la verdad es que con administración pública yo siempre les digo que cuando las cosas tienen voluntad de la administración pública todo sale. Y no estoy hablando necesariamente de corrupción, o sea, estoy hablando de, para mí sí, los trámites administrativos deben de tener la suficiente flexibilidad como para permitir que se cumpla el interés público y se cumpla el interés del particular. Esto ciertamente en la visión tradicional de los abogados en México como que nos causa mucho ruido, ¿no? Porque parece ser que las autoridades no pueden hacer más allá de lo que la ley establece, pero la verdad es que, o sea, cuando te amplían un plazo para cumplir una prevención en derecho administrativo, ¿a quién afectas? A nadie, o sea, no hay nada inclusive un acto emitido fuera de plazo, pues ¿a quién afecta? Pues tampoco a nadie, o sea, es más interesante o hay más interés en que se emita un acto válido fuera de plazo a que se niegue nada más porque estás con el plazo encima, ¿no? Entonces, yo sí soy partidario de un derecho administrativo un poco más dúctil, le llamaría, claro. pero flexible. Y no necesariamente hablo de condiciones de ilegalidad o corrupción. Creo que es importante esto. Entonces, como para muchos casos, creo que sí, en medio de esto, muchas autoridades administrativas tuvieron la prudencia de entender que esto venía encima, ¿no? Y además, por acá en Nuevo León hay un par de asuntos y precedentes en tribunales donde, ¿qué pasó? Una licencia ordinaria otorgada para construir un edificio. Y clausuran el edificio el mes 6 y está clausurado un año. Cuando por fin se levanta la clausura, a los 6 meses la autoridad dice, se te venció el plazo de la licencia, desde 2 años. Y ha habido un par de casos donde se ha controvertido eso, ¿no? Y dice, oye, bueno, pues estuve imposibilitado de ejercer los derechos de la licencia por un año que me clausuraste, una clausura además ilegal. Este plazo no debe contabilizarse dentro de la vigencia de mi licencia. Y digo, ha sido un criterio más o menos estable que se ha sostenido en los tribunales acá. Entonces, con base en eso, sabemos de algunos casos de vigencias y prórrogas en algunos trámites de licencias, concesiones, donde la autoridad se portó sumamente abierta y utilizó el razonamiento anterior. Había suspensión de plazos conforme a la pandemia, estaba suspendida la actividad, había imposibilidad de ejercer, entonces se prorroga por igual número de plazo o igual número de días que los que estuvo efectivamente paralizado. En otros casos sí hemos tenido que ir a pelear. Y son los debates un poco de los de siempre. Ahora, bajo este contexto, Darío, ¿tú cómo ves? Digo, me interesa mucho qué está pasando allá en Nuevo León. Es decir, en temas de justicia administrativa en línea o digital o electrónica, ¿cómo están? ¿Hacia dónde van? ¿Estamos avanzando? ¿O no hay punto de referencia? ¿Tú quieres que no me vuelvan a abrir la puerta de un juzgado? No, bueno, o platiquemos a nivel nacional en general, tu perspectiva. Vamos a hablarlo abstractamente, ¿no? Digo, un tribunal. Exacto, sí. Mira, hay que hacer como 3 cosas. ¿Qué pasa con Poder Judicial Federal? ¿Qué pasa con el Tribunal de Justicia Administrativa Local? ¿Y qué pasa con el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, ¿no? O sea, serían los 3 órganos que tenemos acá con competencia administrativa. En el caso de los 3, la realidad es que están superados en el trabajo. O sea, las suspensiones de plazo, lo que les ha impactado es la acumulación de trabajo, que no han podido sacar porque
entre los esquemas de trabajo en los cuales no pueden estar todo el tiempo en el tribunal, el trabajo a distancia, el personal que no está trabajando porque es gente en Sector situación de vulnerable. riesgo, mayores de 65 años, que hay mucha gente en tribunales, gente con problemas médicos, etcétera. Entonces, acá una de las cosas que nos cuentan los actuarios es esta, o sea, hay un juzgado que tiene 4 actuarios y 2 están sin trabajar por vulnerabilidad. Entonces, las notificaciones físicas en ese juzgado van 3, 4 semanas tarde y no les puedes pedir más. O sea, yo los doy, pues, ¿qué haces? Te dan. O sea, te da, o sea, le dices, perdón, o sea, es como, Claro. siento por lo que estás pasando. Y al mismo tiempo, no hay formas de solucionar, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí es común a los tres que durante las suspensiones de labores y en las condiciones en las que están trabajando han venido acumulando trabajo y el rezago aumenta, ¿no? Es como, inclusive, Poder Judicial Federal venía pateando el bote de esta permisión de actualizar los asuntos que venían en rezago. Primero les dio hasta octubre y luego les dio hasta diciembre y ahí ya estamos, creo que hasta febrero, no sé hasta cuándo para actualizarse. Pero en el Inter estamos cayendo en más suspensiones de plazos, con más acumulación de trabajo, con no sé qué. Entonces, es como se viene cargando una bola de nieve gigantesca y a ver en qué momento truena esto. Entonces, sí, con los tres, creo que el problema actual es exceso de trabajo acumulado. También con los tres creo que las condiciones personales de los tribunales es que no están pudiendo trabajar ni siquiera al nivel normal. Entonces ya con eso estás hablando, Poder Judicial Federal, que es el más ágil, traemos una semana y media para admisiones de demanda. No está mal. Bueno, si considerábamos que antes de pandemia era al día siguiente, si notas, lo puedes medir el rezago de ahí de impresionante, ¿no? O sea, Sí. bajo esa comparación digo, wow, es no sé cómo, no sé si eso nos podemos decir cada día de atrás es un mes o 2 meses, ¿no? Pero ¿cuánto nos regresa hacia atrás? A veces sí es una, y eso sin contar, o sea, cuenta que ahora en Nuevo León hay muchas cosas que simplemente o no no se van a presentar porque estamos en suspensión de plazos, entonces ni para qué. O se llegan a presentar y el primer acuerdo es no se está en caso de urgencia y no está en los supuestos en los que se puede tramitar, entonces reserva cualquier cosa. Entonces hay grandes cosas que se están acordando así, en 3 juzgados de distrito aquí en el estado. Luego, si te vas a Tribunal Federal, la verdad, considerando que el grueso del trabajo en ese tribunal es fiscal, yo casi no atiendo asuntos allá, o sea, tenemos 20 asuntos al año, es poco. Pero sí sé que andan lentos, o sea, sí. Sabemos que nunca ha sido un tribunal, y a ver, o sea, ahorita decías algo, ¿qué mides la calidad de la justicia o qué tan bien funciona el tiempo que se tarde en llegar la sentencia? Yo la verdad, y bueno, esto sí tiene que ver con otro enfoque, o sea, porque en tu caso y lo que haces, el tiempo juega a favor o en contra, o sea, si no has pagado le vas a deber el triple cuando pierdas al SAT, si te tardas 3 años. Y si pagaste, pues bueno, pues ahí no, digamos que no pasa nada y a veces el tiempo juega a tu favor, ¿no? Pero, yo insisto mucho con que yo no tengo problema cuando te dicten una sentencia, siempre y cuando tengas un modelo eficaz de medidas cautelares. Porque siempre y cuando tengas suspensiones efectivas, pues la verdad es que la justicia de fondo hasta cierto punto es casi irrelevante. O sea, así es. Si yo estoy peleando una clausura, pues sí me importa que en algún momento me la declaren ilegal y se agote,
Pero lo que me urge es que me abras. Entonces, siempre y cuando la justicia cautelar funcione bien, yo no tengo ningún problema con las sentencias que tardan. Pero bueno, yendo al Tribunal Federal, sabemos que sí, o sea, nunca ha sido de tiempos muy ágiles. Casi no tienes queja porque rara vez vas al tribunal con una suspensión urgente. Pero sabías que tardaba más o menos un mes, ¿no? Una admisión. Si traías suspensión, 2 semanas. ¿Oye? Creo Sí, sí, que sí, sí, le aquí piqué está. algo aquí. Perdón. Pero viene esto y admisiones andan mes y medio, 2 meses. Hoy en la mañana me notificaron una sentencia, incumplimiento de un amparo de septiembre. Ya, bueno. Fue porque se atravesaron cosas, ¿no? Sí, sí, sí. O vino eso y vino el cumplimiento, etcétera, pero pues, de repente hoy tenía esos típico día que te levantas y tienes 4 correos, ¿no? Donde te dicen cierre de instrucción, no sé qué, sentencia, todo de golpe, bueno, gracias. Eh, entonces, y luego el tribunal local, mira, eh, si me están viendo el tribunal estatal, se los digo con Con mucho amor. amor, ¿no? La verdad es que no es un tribunal, y que me disculpen, no es un tribunal que tenga tantos asuntos. Anualmente, o sea, tiene 4 salas ordinarias, Ok. eh, siguen la misma regla del Tribunal Federal que llevan un solo seriado de los expedientes, o sea, expediente 1 a la sala tal, expediente 2 a la sala tal, 3, 4. Entonces, tienen un global anual. Claro. En promedio llega hasta donde me quedé el año antepasado, estaban tramitando 1,800, 2,000 asuntos. Este, si lo piensas, son 500 asuntos por sala. No es en comparación a lo que vemos en el Tribunal Federal y lo que vemos en el Poder Judicial Federal, no es mucho trabajo. No es por menospreciar, pero Claro, claro. el Tribunal Federal sabemos que por ponencia traen 1,500 asuntos, por sala traen 3,000, 4,000 asuntos, y el Poder Judicial Federal, pues por juzgado traen, acá en Nuevo León, entre 1,200 a 1,800 anuales. Y típicamente son asuntos mucho más complejos, ¿no? Más extensos. No hablamos del Tribunal Fiscal con esas auditorías fiscales de 25 tomos y demás cosas. Pero bueno, creo que se han ajustado bien. Creo que han hecho buena chamba con las pocas herramientas que tienen. O sea, es un tribunal virtual sin mucha seguridad. O sea, no tiene firma electrónica, no tiene dos fases, no tiene. Entonces es como muy fácil acceder. Ha sido muy simplificado en el sentido. Es uno de los pocos tribunales donde yo casi no uso el sistema para promociones, pero sí. Porque además, o sea, tienen años que tienen problemas en el presupuesto. Entonces, desde hace mucho tiempo, amablemente te piden que te sumes a lo electrónico, porque no tienen copias para las sentencias, porque no tienen papel para los oficios, etcétera, ¿no? Entonces, y sí, pues es una realidad. O sea, el último año traían para capacitaciones como 20,000 pesos y dices, no manches, o sea, ¿qué vas a capacitar un tribunal completo con ese dinero? Claro. Este, entonces, sí lo usamos mucho para consultar, para todo, está todo ahí, está todo digitalizado, que no es lo mejor del sistema. Yo casi no lo uso para presentar promociones, pero inclusive es muy, muy amigable el sistema, o sea, nada más se sube el PDF y se manda. Creo que te convierte Es más, ni sé cómo funciona, ¿no? Pero es un tribunal que parece ser que está funcionando como dentro de sus plazos ordinarios. Y ahora, inclusive, con toda la suspensión que traemos y que estamos en rojo Nuevo León, pues siguen trabajando. Okay. Entonces, pues, la verdad es que
bien dentro de lo que cabe. A mí lo que me llama la atención ahora sería qué vendrá después, ¿no? Es decir, ante esta situación, digo, sin duda, en mi caso, ¿cuál fue la experiencia? El tema Nos del vamos a home dedicar a otra office. cosa, Marcos. Sí, no lo dudes ya en parte, pero tuvimos que hacer ajustes, es decir, nuestro personal, cómo trabajamos, de repente a lo mejor te das cuenta que tenías que invertir en otra computadora o en otro sistema de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna manera las decisiones a nivel privado son rápidas o se vuelven más ágiles. Y entonces a mí me causa mucha curiosidad el ver cómo desde la parte de afuera pareciera ser que este elefante, el aparato de impartición de justicia para trasladarlo al tema digital y que fuese rápido, lo que tú dices, las ventajas que presta, no menos corrupción, el tema de bajar los costos, debería de ser inclusive unas sentencias o las sentencias más rápidas de la emisión, la propia revisión a través de los propios autocorrectores digitales, etcétera, pareciera ser que va como en cámara lenta, ¿no? Y que esto que se ha diseñado, o los sistemas de justicia en línea, van lentos, pero además a mí lo que me importa mucho, que me llama más bien la atención es cómo al interior los encargados de los tribunales, de los juzgados, de las ponencias, están reaccionando, ¿no? Es decir, yo estoy tratando de pensar, digo, muchos de los magistrados que pueden ser de una generación pues, mayor o anterior a la nuestra, en donde ellos mismos tienen problemas importantes para el uso de la tecnología y entonces lejos de que se conviertan en detonantes de aceleración de sus procesos, creo que pueden ser ellos mismos quienes aletargan esto, ¿no? Más allá del sistema en sí, es decir, yo cómo trabajo al interior con mi ponencia, cómo los organizo, cómo nos vamos evolucionando, esa parte a mí me llama mucho la atención porque, digo, mientras no pasen cosas ahí a ese nivel, creo que la justicia administrativa y cualquiera en línea o electrónica será lento, ¿no? No sé, digo, no sé cómo lo ves desde esa perspectiva. Nada, yo, a ver, creo que somos un gremio, abogados, abogadas, tradicionalmente reacio al cambio. O sea, pues como si hay una profesión que es status quo en este planeta, es la abogacía. O sea, no creo ni siquiera. O sea, yo creo que los médicos han evolucionado más en su forma de ejercer la medicina que los abogados, donde, sin exagerar, probablemente seguimos ejerciendo como los romanos, nomás con mayor capacidad, ¿no? Así es. Entonces, de que es un gremio muy, muy reacio a hacer estas cosas, es como lo es. Y además es como, o sea, si tú volteas a ver qué está pasando en otros países, o sea, qué hay de tecnología y derecho en Estados Unidos, qué hay de tecnología y derecho en España, qué hay de tecnología y derecho en Europa en general. Sí está cambiando el modelo de negocios de la abogacía y la forma de prestar servicios jurídicos, ¿no? Es como, sabemos que en ciertas cosas Google ya te genera cierto tipo de contratos básicos en Estados Unidos. Yo no me imagino cuándo va a pasar eso en México en la medida que ni siquiera nos gusta celebrar contratos, ¿no? Entonces es como, es como, los abogados no tienen miedo de que las computadoras nos quiten trabajo porque ni siquiera hay trabajo, ¿no? Es una cosa terrible. Esa reflexión está interesante porque ahorita que estás diciendo es cierto, o sea, cuando ahora en materia fiscal, que es donde es mi expertise, eso está cambiando obligadamente, ya sabes, fecha cierta, y entonces ahora le dices a un cliente, tenemos que hacer un contrato y llevarlo al notario de entrada, tenemos que hacer contrato, bueno, pero además ahora me pides que lo lleve ante el notario, y entonces sí me hace mucho sentido esto que refieres. Y bueno, lo que dices es cierto, a lo mejor estamos muy despreocupados pues, porque no tenemos mucho que hacer. No, y pues ahí, perdóname Marcos, o sea, yo, esto no me lo tomes a mal, pero yo creo que a los primeros que va a desaparecer, o al menos reducirles el trabajo fuertemente en el tiempo, Somos a la abogacía nosotros. en México, va a ser los fiscalistas.
De hecho, sí. ¿Quién más está automatizado en el gremio? Fuera o sea, la capacidad, la capacidad que tiene el SAT hoy por hoy para automatizar información, y digo, y al final del día lo que está haciendo, o sea, empezó a hacer con el CFDI 3.3 y lo que hizo con los comprobantes de pago, es cerrar la información de dónde va el dinero. Así es. Y cuando tienes tus patrones con las balanzas de pago y con la contabilidad electrónica de lo que haces año con año, al cabo de un año te tiene automatizado todo. Exacto, sí, sí, sí. O sea, en algún momento, precisamente los que van, o sea, ahora con los esquemas reportables, listo, o sea, ya le están dando la última información que le hacía falta. Y quien va a ser desplazado rápidamente, me parece, insisto, y no es un mal augurio, va a ser No, 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 pero además yo te diré algo, y de alguna manera me da gusto, porque yo ya lo había visto, yo le había dicho, la justicia fiscal está evolucionando, ya no de 100 auditores. De entrada, cada vez hay menos auditorías por estas facultades de gestión. Y entonces más bien es, a ver, chiquito, ven para acá, ya identifiqué que me debes 20, ¿qué onda? ¿Me pagas? O haces una visita a la fiscalía, o la UIF ya te trae encima, entonces mejor paga, ¿no? Y muchos contribuyentes, además, esto es un tema como de el que esté libre de pecado que aviente la primera piedra, entonces ya sabes, les toca la campana y dice, sí, 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 mamá, pues soy Paquito, ya no haré travesuras. Y entonces ya el tema de las auditorías para llegar a pagar se han disminuido y luego de las que hay, muchas terminan justamente en prefiero autorregularizarme. Salvo aquellas que por ahí me han dicho que en algunos lugares se arreglan bajo la mesa y decir de 1 millón págame 500 y ahí somos amigos como siempre. Y entonces, en efecto, ¿no? La defensa fiscal como tal sí, sí es cierto, cada vez hay menos asuntos, se ha judicializado menos y también de lo que se judicializa, mucho de esto, el SAT con la ayuda de la Corte y de los tribunales de alzada, pues, en confirmación de criterios, pues se ha vuelto ya un tema. Ahora te soy honesto, cuando escucho a alguien que me dice, no, no, es que yo ya gané el asunto, o este esquema está blindado, no, espérame, o sea, eso ya no existe, ¿no? Entonces, pero así va, vaya. además, es interesante porque en los fiscalistas está como el fiscalista de vieja escuela que todavía se queja de todas las facultades que tiene el SAT y demás. O sea, es el típico de todo es inconstitucional, todo no sé qué, y que se queja de que la corte se ha vendido. Y para mí ese es el fiscalista de escuela vieja, o sea, que no captó que la corte empezó a cambiar en el 95 y era bien. Así es. ¿Dónde? A ver, yo sí creo que tenemos un derecho administrativo, y ahí incluyo el fiscal, un derecho administrativo muy autoritario. O sea, es uno de los derechos en Latinoamérica que probablemente sean más invasivos del continente, o al menos de los habla hispana o Iberoamérica. Ahí sí creo que la Corte sí viene siendo relativamente sumisa, pero hay cosas que debió haber llegado a declarar inconstitucionales. Entiendo por qué no lo hizo, etc. Pero bueno, con todo esto, es eso, o sea, yo no sé, hicieron la reforma para incluir el juicio de resolución exclusiva de fondo. ¿Cuánta gente conoces que haya promovido esos juicios? Nadie, o sea, y es un juicio hermoso, pero es que en este país, en fiscal, nadie pelea fondos, entonces cada vez se vuelve más una cuestión de forma, porque en el fondo ya la trae ganada el SAT. O sea, que me perdonen, pero Sí, sí, sí. y en la medida en la que vaya trayendo ganados fondos, se está alejando, insisto, a desaparecer a la profesión. Así es, así es. Pero es un ligue perfecto entre tecnología y todo. Así es. Ok, ya me fue un poco de lado, pero ¿a dónde, qué veo yo en el corto, mediano plazo, largo? Yo no creo que vayamos o sea, yo me parece que además de que la profesión en sí es sumamente tradicional, eh, en México me parece que somos particularmente tradicionalistas. Y entonces creo que vamos a ir navegando ahí entre lo tradicional y no, hasta que se regrese a la normalidad. Uh -huh.
y a ver qué pasa entonces. O sea, creo que sí los impulsos van a tener que venir de los tribunales. O sea, Consejo de la Judicatura, reparar todo lo que es firma electrónica, reparar servicios en línea, y empezar a proveer como capacidades e incentivos para hacerlo en línea, ¿no? Pero ahora que ¿Sí, no? dijiste algo, Dario, que a mí me inquieta mucho, es decir, en algún momento, y esa es su duda mía personal, es decir, regresaremos a una normalidad, o sea, ¿o qué es la normalidad, no? Porque te soy honesto, yo cuando ahora en diciembre hace un ejercicio de reflexión a ver cómo terminamos números, cómo nos fue en toda esta época. Digo, no tan alegres como tú, ¿no? Que rebasaste no sé cuántos seguidores y por ahí hubo también otro tuitero famoso que en esta pandemia hice 500 videos y 800 horas de capacitación, y etcétera, etcétera. No de esos números, pero decía, a ver, yo ya no debo de pensar en que voy a regresar a lo que había antes de pandemia. O sea, la realidad es esta y creo que para mí va a ser más fácil construir a partir de, tengo estos 3 palitos así medios endebles, pero es lo que tengo, es lo que tengo hoy. Aspirar o pensar que en algún momento regresaré a los 10 palitos que tenía antes de pandemia, ¿no? Y entonces, para mí tal vez suena como más consolador de decir, eso es lo que hay, y a partir de aquí para arriba, a decir, estoy aquí y aspiro a llegar a lo que tenía y después seguir elevando. Y es un poco, de aquí lo enlazo con la otra pregunta, y para mí es un gran reto. A ver, como abogado litigante, te has enfrentado a suspensión de plazos de autoridades, de tribunales, de diferentes, y además en diferentes circunstancias, ¿no? Luego, si litigas o tienes actividades en otros estados, te encuentras que unos están en semáforo rojo, otros están en semáforo naranja, otros a lo mejor sin problema están funcionando. Y entonces, el tradicional control de juicios que yo llevo por cuando entrar a litigar, y ya sabes, esta tablita Excel, y para que no se te vayan los plazos, de repente pareciera ser que ya no te da. O sea, que ya no te alcanza porque ahora ya no tienes la certeza de si en un estado, en cierto momento, cierto tribunal, que aquí pasa, ¿no? El tribunal local tiene suspensión de plazos totalmente diferentes o ya discordantes con los de justicia administrativa, que ese siempre se acomoda, sobre todo en los días inhábiles, con el Poder Judicial. Entonces, como que no le pierdes tanto, pero llega un punto donde dices, a ver, voy a entrarle pensemos, no sé, tal vez 3, 4 meses que regresemos a lo que considerábamos como la normalidad que existía, y agarramos y empezamos a jalar parejos, pero me voy a encontrar con toda esta madeja en estos asuntos, pues ya no sé si estoy en tiempo, en qué momento estoy viviendo con la incertidumbre de que no, ¿qué crees? Ya se te fue el plazo, presentaste un documento que dudo que haya sido original, entonces tráeme la firma, y resulta ser que ese que te firmó ya se murió por COVID, y entonces es eso que lo que digo, ¿a qué nos vamos a enfrentar en pocos meses si es que no ya lo estás viviendo como litigante, ¿no? Esa parte a mí me causa mucha curiosidad. Fíjate que no te sé, o sea, a ver si, no sé si en algún momento vamos a volver a lo que teníamos antes. Eso está más que en duda, ¿no? Y además creo que si vamos a volver a eso, no vamos a volver pronto. O sea, yo soy de los que asume que mínimo estamos en línea un año más. O sea, este 2021 probablemente no nos, al menos clases y eso, a pesar de que se están haciendo todos los esfuerzos porque regresemos y todo, yo no me veo regresando a dar clases en un salón este año. Y pues todavía vamos a regresar y vamos a tener que andar con cubrebocas y vamos a tener que andar con distancia y vamos a tener... ¿quién Los sabe? que andemos, ¿no? Sí. Pero, pues no sé, o sea, fíjate que ni te pregunté cuándo subes esta grabación, pero bueno, aprovecho y te cuento, es como el primer aviso público de esto, pero nosotros nos estamos cambiando de oficina a una más grande, porque originalmente nos íbamos a cambiar en marzo, abril del año pasado. Okay. Lo suspendimos por pandemia, y ahora que estaban ya empezando a reactivarse las cosas, pues bueno, pues ya vamos a darle. Y entonces ahí estamos con toda la reparación, modificaciones, etc. Okay. Porque ya es un acuerdo tomado oficialmente,
viene toda la incertidumbre, ¿no? O sea, inclusive porque nos cambió las arquitecturas, o sea, porque ahora ya no puedes tener espacios abiertos, Así cuando es, era así como es. la idea de moda en las oficinas, Ujú, los ujú, espacios ujú. abiertos con la web. Exacto. Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Eh, Juicios, la verdad es que hasta eso traemos un buen control de juicios, plazos. O sea, que creo que no nos va a afectar en esas cosas. En muchas cosas optamos por papelería y esas cosas, presentación por escrito con solicitud de que lo subieran en línea. O sea, no entrar con todos los temas de, pues que tiene que traer la firma electrónica de 16 personas. O sea, optamos entre algún punto entre lo práctico y lo tradicional y ver cómo se solucionaban ese tipo de cosas. Ok. ¿Qué nos vamos a topar? No tengo idea. O sea, creo que lo que se va a empezar a venir va a ser eh, todas estas situaciones post pandemia. O sea, ¿qué pasa con, lamentablemente, la gente que murió en medio de esto? ¿Qué pasa con las empresas que se acabaron en medio de esto? ¿Qué pasa con actuaciones que, pues, evidentemente, eh, arbitrarias o indebidas en medio de la pandemia, y que, o sea, qué tipo de reparación se puede buscar para ese tipo de cosas, y cómo empezamos a reconstruir un poco de esto, además en un estado que también va a estar en crisis económica igual que el país, ¿no? O sea, Así es, así es. no sé, no me animo a decirte como, bueno, esto va para aquí, para allá, Lo sé, lo sé. no sé, o sea, hasta cierto punto nomás quiero decir que andamos con cuidado todos. Claro, Este, y fíjate, me resulta muy interesante lo que refieres, sobre todo el cambio de sus instalaciones, felicidades y que todo salga muy bien, porque ahora yo, y también lo comparto, yo le estoy apostando justamente al otro modelo, fíjate. Mi experiencia en pandemia fue que, curiosamente, en el home office nos volvimos más eficientes. Y entonces me atreví a hacer cosas que a lo mejor no hubiese hecho sin pandemia, en decir, pues no me importa si me mandas el aviso de que estás entrando a actividades o no, pues porque la verdad es que no me consta, pero pues mientras tenga la certeza de que los asuntos van caminando, que no se nos va un plazo, que las quejas, los asuntos van caminando y esa comunicación más estrecha de a ver cómo vamos, las otras áreas de comunicación que antes tal vez no eran tan explotadas, yo decidí justamente hacer eso, lo contrario, fíjate, es decir, vamos a irnos a home office el mayor tiempo posible y vamos a experimentar. Por ahí en algún momento creo que he compartido la lectura del libro de la semana, la jornada laboral de cuatro días. Y, y que habla mucho de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver, pero yo también te soy honesto, o sea, yo creo que es la misma incertidumbre que tú de qué va a pasar, exactamente igual decir, el otro día platicaba con un amigo y me decía, oye, pero pues es que ¿qué no piensas que los clientes quieren verte en una oficina? Es que los clientes venden a lo mejor una oficina. Entonces decía, no sé, o sea, tengo ahí no sé, digo, no estoy seguro. Entonces, pero bueno, pues vamos a darle y a partir de eso, pues esperemos pues, que haya ahí como algo nuevo, ¿no? fíjate que eh, a nosotros, o sea, es eso que yo, bueno, somos una oficina relativamente chica, siempre hemos sido súper flexibles con salidas, vacaciones, necesidades, etcétera. Entonces, como, o sea, esto no nos cambió tanto. Pero donde nos podríamos mover esquemas más de home office, la verdad es que la oficina ha contribuido mucho a la estabilidad mental de todos, creo. O Puede sea, ser, sí. una oficina chica, que todos estamos relativamente guardados y cuidados. Entonces yo tenemos espacios individuales, entonces puedo andar sin mascarilla y todo Claro. en la oficina. Y tío, porque sabemos que además todos se cuidan, ¿no? Entonces es como una extensión de tu casa, pero sales de la casa. Y Así eso, es. en términos de aislamiento, Ayuda mucho. yo no voy ni al súper, compro por internet y todo, pero el hecho de poder salir, y, Sí, ir alivia, a un alivia. lugar físico, no, pues, totalmente. Sí, Entonces, sí, sí. es un delicado equilibrio ahí entre, precisamente, que sí se puede hacer home office y creo que esto nos lo ha probado,
pero también o sea, son experiencias extrañas. O sea, yo no lo hemos comentado, pero cuando yo hice la maestría en Buenos Aires, esto fue 2012, pues la verdad es que me fui sin dinero. He contado por ahí un par de veces, un profe me consiguió ahí un apoyo económico de la universidad. Ese mismo profe me juntó unos maestros que me dieron dinero para irme, y un amigo me prestó dinero para el vuelo. Pero llegué allá así como, bueno, pues aquí está, y te traigo renta, vida, y a ver qué pasa. Y entonces todo el tiempo estuve trabajando a distancia allá. Y salió. Y entonces como que estamos muy familiarizados con eso, o sea, porque en ese entonces todavía no tenía esta oficina actual, pero ya trabajaba con mi actual socio, y pues nos mandábamos a escanear las cosas, trabajábamos, manda aquí el papel, etcétera. Entonces, eh, como tenemos muy articulado esa forma de funcionar aquí, esta semana, bueno, hace 15 días tuvimos uno de los abogados, salió con COVID, está bien, está estable, todo, pero pues, lleva 2 semanas trabajando desde su casa, ¿no? Y tío, sin ningún problema. Pero bueno, vamos a ver qué nuevas dinámicas implica esto. Así es, así es. Oye, y ya voy a hacer un quiebre un poco dramático, porque me interesa que mucho que nos platiques del proyecto que estás impulsando, que la verdad yo lo admiro mucho, que es el tema de derechoadministrativo.mx, porque además yo creo que viene aquí la evolución. Hablando en estricto sentido, para mí la justicia no solamente implica el tema del tribunal, ¿no? Es decir, cómo llegas a la justicia, y eso pues, a partir de buenos abogados y además de conocedores del derecho, y que inclusive para mí no solamente tiene la justicia está en los tribunales, ¿no? Más bien es cómo resolvemos un problema para el cliente, que sea rápido, ágil, que sea inclusive como benévolo para las partes que están involucradas, y eso no necesariamente se alcanza en tribunales. Entonces, el proyecto que tú estás impulsando ahora, que gratamente por ahí a mí me sorprendió verlo, si no me recuerdo, a finales de diciembre, cuando empezaste a lanzar a partir de cursos, y además en un área del derecho que no es popular, no es el derecho administrativo. En la universidad muchos le dan la vuelta. El común de la gente piensa que el derecho administrativo es que regula cómo archivar los expedientes o cómo hacer llamadas o atención con los clientes, la parte administrativa. Y entonces a mí me llama mucho la atención, y aprovecho para felicitarte, para decirte que admiro mucho el proyecto que estás encaminando, y que yo creo que eso sin duda se va a convertir en un generador, en un semillero importante de administrativistas, que además ahora con las redes a todo el país o fuera del país, que creo que eso viene a bien, porque además empezaste ya en el material que estaba empezando a compartir, y en los cursos que empieza a dar estos panoramas de otro derecho administrativo, no solamente en México, ¿no? Sino el tema de los autores de la escuela, que sin duda creo que traes ahí de Argentina, que para mí ahí están muchos de los más relevantes administrativistas modernos o actuales. Y entonces platícanos de este proyecto, por favor. Yo quiero que también, ojalá hay mucha gente a través de este medio lo escuche, se sume y hagan comunidad, ¿no? en materia administrativa. No, a ver, ¿qué es esto? Son esas oportunidades extrañas que se presentan con esto de la pandemia. Es como una de mis grandes quejas en el país siempre ha sido lo centralizado que está la educación y muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más educación, sino administración pública y todo, o sea, como todas las cosas importantes están en Ciudad de México, ¿no? Y me molestaba mucho que pues si querías ver a los grandes maestros del derecho en México, pues, a Ciudad de México, porque allá están todos, y ahí está eh, toda la producción jurídica del país. Y lo cierto es que hay cosas buenas como hay cosas malas, ¿no? Ahí sí, hay un instituto muy importante que no voy a nombrar, pero, o sea, que tiene años haciendo derecho administrativo malo, malo, malo. O sea, es terrible que sigan publicando libros que traen las leyes comentadas, o sea, como un artículo de 10 páginas y 5 páginas son la cita de los artículos. Es como, bueno, es que ¿por qué estamos enseñando derecho administrativo así? Y entonces
O sea, la verdad es que muy accidentalmente en medio de la pandemia y con toda esta oferta de cosas en línea, porque no sé si te acuerdas cuando empezó la pandemia, lo que hubo fue como la pandemia de los webinars, ¿no? Y había webinars de lunes a viernes en todos los horarios posibles por todo el mundo, Así es. hasta que la gente se empezó a cansar, o sea, porque también cuesta trabajo estar haciendo estas cosas, y es dedicación, y es estar con un programa y todo, y empezaron a caer por ahí el exceso de eso, y como se llegó a un punto de equilibrio. Y en medio de eso creo que se dio esto que comentas por razones creo principalmente accidentales, parece ser que el mundo de Twitter dijo, miren, ahí hay un pelado curioso que está haciendo cosas entretenidas de derecho administrativo y no es tan aburrido como parece ser que es. Así es. Y entonces yo muy accidentalmente empezaron a ver acá, yo cuando la gente me dice, no, es que maestro, y le digo, no me digas maestro, o sea, es que quiero saber cómo, y yo no es que, no, o sea, yo tengo más dudas que respuestas y con gusto nos sentamos a platicar de cualquier cosa, es lo que siempre les digo, como, eh, la única cosa que de verdad creo que yo aporto es pensamiento crítico frente a muchas cosas. No me pregunten por las soluciones porque ahí ya es otro problema. Pero, digo, y sí, o sea, siempre que alguien me trata de, incluido, cuando alguien me trata de echar flores, le digo, no, no, o sea, a ver, relájese tranquilo, o sea, esto es un abogado normal en Monterrey, nomás haciendo cosas de derecho administrativo y qué bonito que se está juntando, ¿no? Entonces, en medio de eso, y que siempre comparto cosas de mis clases, como que mucha gente siempre me decía, quiero tomar tu clase, porque me hubiera gustado que me dieras clase, y doy clases en una universidad privada, entonces no es como que les puedes abrir esos espacios. Claro. Y entonces dije, bueno, si lanzo un curso, ¿quién lo toma? Y de repente yo dije, bueno, Pues pues va. ahí va una primera opción y salió el primer curso y se llenó antes de que pues, estaba lleno en la primera semana y entonces hubo que sacar un segundo curso y se llenó. Y entonces ahí hay una base de, en ese momento, 120 personas que interesadas en un tema central de derecho administrativo, porque además, o sea, eso sí, yo yo sí me considero un practicante, pero que hace mucha teoría, ¿no? Entonces, frente a muchas otras ofertas que buscan eh, gente práctica y que les diga qué hacer en la demanda y cosas, yo soy muy, bueno, a ver, desde la teoría esto está así, ya está, y entonces por eso pasa esto, y ya, en una demanda pasa esto porque esto está así, ya está, entonces sea como, o sea, no es un enfoque sencillo, no es el ABC de hacer demandas, sino es el tips para una demanda. Uh-huh. Y encontrarse con que hay un público interesado para eso, para mí fue muy importante. Entonces, lo toco con un amigo y le digo, oye, me interesa que esto no se quede en esto. O sea, digo, no sé, o sea, hay gente que me está pidiendo porque no se puede escribir el curso, que si saco otro. Y mi amigo me dice, pues es que piénsalo a largo plazo. O sea, si ahí hay gente interesada y además que está muy de acuerdo con esa visión tuya de que el derecho administrativo se viene haciendo mal o al menos hay que repensarlo, pues trata de aglutinarlos en algún lugar. O sea, me dice, no. Entonces hubo un debate como si esto era hacer congresos o era hacer escuelas o era generarles contenidos y hacer como algo más cercano a lo que tiene Carbonell, no sé. Y lo que decidimos, y es lo que estamos tratando de hacer, es... Uy, se me acaba. Déjame conectar aquí rápido. Sí, sí, Lo sí. que decidimos y lo que le apostamos fue tratamos de hacer una comunidad, o sea, un grupo de gente interesada en común en este tema, tengan una plataforma en la que se puedan articular y a partir de ella puedan, con autonomía propia, discutir, hablar y generar algunos temas. Entonces, la,
la base fundacional de esto fue, sí, pues, Darío, soy yo el que está haciendo ruido, entonces me toca arrancar y aglutinar, en el sentido de, bueno, pues aquí van estos cursos, planeamos un temario de cursos para el año, y, pero estamos invitando a la gente a que se meta a una página, estamos enviándoles información, a la gente que está entrando al curso y ya mañana tendrás oportunidad de verlo, ya les estamos sumando a una plataforma que funciona como foros de discusión, Excelente. donde y se pone un material y ahí se van a empezar a vaciar las preguntas de la gente. Y entonces creo que eso va a generar que la gente se empiece a responder entre ellos, a comentar entre ellos, y mi esperanza es que al mediano plazo tenga cierta autonomía, o sea, que ya no gire en torno al quien va arrancando esto, que pues, sí, o sea, soy yo, pero no se trata de que esto gire en torno a mí, es nada más tratar de proveer un espacio donde se pueda generar todo esto, y es lo que le hemos llamado la comunidad de derecho administrativo. Digo, que empieza con un plan así, o sea, muy guiado de las actividades que voy haciendo yo, pero está muy enfocado a que con el tiempo genera autonomía. Y está, o sea, quisimos hacerlo incluyente en el sentido de, tiene costos, un costo que va más o menos relacionado con el tiempo invertido y los gastos en los que se está incurriendo, pero se está reinvirtiendo ese dinero en la compra de insumos, o sea, como que la plataforma ya esté pagada en premium, etc. Pero además estamos haciendo un enfoque de becas, entonces Genial. parte de los costos pagados por todos se dedica a 10 becas de gente que aplique a esto. En este caso, la verdad es que por la gente que aplicó alcanzamos a extenderlo, entonces incluimos a 13 personas. Entonces es gente que normalmente no hubiera podido acceder a esto y que ayuda a socializar el contenido, ¿no? Porque una de esas grandes cosas es como, y me dice un amigo de Chiapas, dije, no, pues es que un curso de 350 pesos que se lanzó, muy completo y todo, pero pues mucha gente no lo podía pagar. Porque sí, son realidades económicas distintas de este Diferentes, país, de claro. las cuales en algún momento hay que atender. Y, y tío, como intentamos cubrirlo a través de esto, y esperando que en algún momento se pueda ampliar de otra forma, o sea, y es como los que están pagando se les avisó que parte del costo iba a ir dirigido a esto, o sea, venían en la promoción del curso, y espero que lo tomen así, como Una manera de ayudar como también. no estoy pagando esto por el curso, sino por todas las implicaciones y cómo se socializa esto. Y tío, pues a lo que estamos aspirando es un poquito ese tipo de réplicas. Y entonces, además va a haber, o sea, hay eventos privados, o sea, que son de estos cursos, pero además en la última parte tendremos invitados. Ahora tenemos una invitada que es una gruesa, gran abogada. Y entonces ese evento lo que sí vamos a hacer es, va a estar programado para los grupos y que los grupos puedan interactuar con ella, pero abierto al público en YouTube. Entonces que se pueda ver la diferenciación entre la comunidad y los exteriores va a ser que la comunidad podrá interactuar con la ponente, Claro. pero pues que además esto ya permite que se permee algo de derecho administrativo. Es una mujerona brillante y además es una brillante exponente, y entonces como qué bonito poder compartir eso en medio también de la pandemia, o sea, porque la mujer está en Buenos Aires y viene y nos va a hablar una hora de derecho administrativo y todo eso. Entonces, un proyecto va arrancando, sí lo arrancamos a finales de diciembre, oficialmente en enero, y vamos a ver qué va pasando. Digo, parece ser que hay suficientes locos por ahí interesados, locas interesados
en el derecho administrativo, y No. está interesante. A mí me queda claro que sí, porque además no hay que olvidar que el derecho administrativo pues, es la base de muchas ramas del derecho. O sea, de ahí deriva el derecho fiscal, el derecho ambiental, otros tipos de ramas que pareciera ser que están disociadas, pero si tú dominas el derecho administrativo, las otras son muchísimo más sencillas, ¿no? Entonces yo creo que, y además, ahora que lo platicas bajo esta perspectiva, pues yo me atrevería a pensar que estás construyendo un semillero importante que inclusive llega a lo que todos aspiramos, que es a la transformación de instituciones o de creación de nuevas instituciones, ¿no? Ahora con tanto, por ejemplo, tanto golpeteo hacia los órganos autónomos y todo este tipo de cosas que creo que sí necesitamos de una comunidad jurídica más especializada, con mejores conocimientos y sobre todo con lo que tú dices, crítica y que no se conforme solamente para fusilarme un argumento para ganar un juicio, sino para el tema de cómo construyo una nueva realidad, ¿no? ¿Sabes? Digo, como cosa interesante, o sea, en el grupo anterior había gente de Poder Judicial Federal, había gente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, había litigantes y había unos 3 o 4 servidores públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México. Una mezcla. El debate que se dio fue muy interesante porque, a diferencia de lo que pasa en muchos de los foros, donde una de dos, o están repletos de uno u otro lado, ¿no? O sea, está el típico foro de litigantes donde todos vamos y criticamos que el SAT está bien mal y que la corte ya no vale nada, etc. Y acá hubo perspectivas muy variadas, muy valiosas desde todos los ámbitos. Porque además yo insisto en esto, o sea, es una visión bien romántica, pero para mí el derecho administrativo es la parte más interesante de esto, es como, si es aquel que articula la actividad de la administración pública y la finalidad de la administración pública es servir a la sociedad y lograr que se lograr satisfacer condiciones de vida que nos lleven al bien común. El derecho administrativo es un delicado equilibrio entre intereses públicos e intereses privados. Totalmente. Y esta era una expresión, una mezcla entre una expresión de los españoles de Enterría y Tomás Ramón, y del que era el fundador de mi maestría en Argentina, Julio Comadira, donde dicen que el derecho administrativo es, o sea, ese equilibrio entre los intereses públicos y privados, y su función es equilibrarlo cuando se ha perdido y buscarlo cuando se le pierde. Y como decía mucho, tanto se afecta a la sociedad por un interés público mal entendido, al grado que destruye los intereses privados, como se pierde con los intereses privados que egoístamente se oponen a los intereses de la colectividad. Entonces, ¿dónde está el punto medio? Bueno, ese es el debate, ¿no? Y es parte de lo bonito de la discusión. Pero la verdad es que nos merecemos un derecho administrativo mejor, una buena administración pública, buenos servidores públicos, buenos ciudadanos en relación a esto, porque al final del día nos beneficiamos todos. O sea, una buena administración pública significa buenas calles, buenos servicios, buenas prestaciones públicas, buenos servicios de salud, de educación, etc. Lo que todos buscamos es una mejor calidad de vida. Una mejor vida. Sí, no, totalmente. Pues genial, Darío, muchas felicidades. Yo te auguro muchos éxitos en esto. Seguramente, evidentemente, como te lo comentaba al principio, yo ya me sumé. Ahí te voy a estar dando lata. Prometo no hacer preguntas difíciles, sino al contrario, estoy muy presto para aprender, porque además, digo, a mí me encanta el derecho administrativo. Mi maestría es justamente en derecho administrativo, pero creo que me vendrá bien este curso como un refresh bueno, pues hay cosas nuevas, hay que estar gestando. Me encanta cuando dices hay que estar creando, sobre todo en la parte teórica, porque luego los abogados somos muy dados justamente solamente a buscar el litigio y el dinero, y no a la construcción teórica, que creo que nos da lo segundo, ¿no? Vas a ver que
que va a estar divertido. Sí, sin duda lo sé. Muchas gracias. Felicidades por tu equipo también, porque más el trabajo, todo el proceso de subirse a la comunidad ha sido genial. Prestos, más tardada en mandar un correo para preguntar y me respondían. Entonces ha sido una experiencia muy, muy buena. Felicidades a tu equipo. Y pues bueno, por ahí estaremos platicando. Y pues bueno, por ahora, Dere, yo me podría aventar toda la tarde platicando contigo. La verdad, siento que hay muchas cosas que preguntarte y que aprenderte, pero bueno, lo dejaremos aquí para otra charla, o en otro podcast o en otro formato. Y ojalá la próxima. Aunque no lo creas. Sí, yo sé. Pero otro día sí nos echamos segunda parte de este chat. Por favor, y ojalá pueda ser por aquí. Aquí ya yo te ofrecí un ceviche de cangrejo que te está esperando fuera. En la primera oportunidad que nos vamos ya. En cuanto se pueda, ahí estaremos. Excelente. Pues muchas gracias, Darío. No me queda más que agradecerte y agradecer a todos ustedes que nos han acompañado escuchando o viendo este podcast de Destino. Recuerden, aquí platicamos de derecho, empresa, liderazgo y de lo mejor, aquello que podemos contribuir para ser mejores personas. Muchas gracias y hasta la próxima. Darío, hasta luego, muchas gracias. Un abrazo.